Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Side Story 1, Los Caballeros de Alcal. El mundo estaba en época de guerra, con países de todo el mundo buscando constantemente tierras lejanas para invadir, y recibiendo a su vez represalias. Sin embargo, a pesar de los tiempos revueltos, un pequeño país en el centro del continente oriental mantenía con éxito su neutralidad gracias a la inigualable sabiduría mundana de su rey. Sin enemigos, Alcal, pues así se llamaba, era sorprendentemente pacífico en comparación con sus vecinos. Los altercados más violentos dentro de sus fronteras se producían entre quienes habían bebido una cerveza de más, y tales asuntos se resolvían rápidamente. Hoy, además, una mañana suave y tranquila saludaba a las onduladas y verdes extensiones de esta nación. HNNGGG. Qué maravillosa mañana estamos teniendo de nuevo. El sol es tan brillante. Cierto anciano de gran complexión se estiró con un quejido de satisfacción al salir de su casa. La desgastada armadura de placas gris que llevaba puesta parecía estar en desacuerdo con la temprana hora, pero al hombre no parecía molestarle lo más mínimo mientras hacía su rutina de estiramientos matutinos. Era casi como si la armadura formara parte de su cuerpo. Amor mío, ¿vuelves a llevar esa cosa vieja? Te encanta tu ropa de trabajo, ¿verdad? De la misma puerta salió una mujer que apenas pasaba de los 30 años. Sus modales eran refinados y elegantes, pero había en ella un cierto carácter lúdico. Gracias a ello, muchos la consideraban mucho más joven de lo que era. Sin embargo, incluso teniendo esto en cuenta, la diferencia de edad entre ella y el hombre con armadura era suficiente para que fueran padre e hija. Sin embargo, ella se había referido a él como mi amor. Este no es mi ropa de trabajo. Es mi alma, mi forma de vida. Muy bien, muy bien. Parece que te apasiona tu trabajo como siempre, mi adorable caballero. Efectivamente, este anciano y esta mujer joven eran un matrimonio con una diferencia de edad importante. Y no eran un matrimonio cualquiera, sino uno conocido en todo el barrio como una pareja de tortolitos sin remedio. Estaban muy unidos, e incluso tenían una hija que acababa de cumplir los 10 años. En efecto, ya me voy. Pero si no has desayunado, mi amor. Todavía no tienes edad para volverte senil. Gaja, esa fue una buena. No lo dije como una broma, Dios mío. Vuelve a entrar, la mesa está servida. Este olor, es arroz blanco. Es pan y lo sabes. Me alegro de verte hoy en plena forma, mi amor. Todavía era temprano, pero la conversación entre estos tortolitos ya estaba llena de bromas y risas. Tras terminar su desayuno, el anciano se dirigió a su lugar de trabajo con el mismo atuendo. Por supuesto, su jurisdicción abarcaba todo Alcal, así que quizás sería más exacto decir que esta era simplemente una parte de su lugar de trabajo. Sus pasos lo llevaron finalmente a los terrenos de entrenamiento de la Orden de Caballeros del Reino. Buenos días, capitán. Un caballero que había estado practicando se detuvo para saludar al anciano. Incluso se apresuró, y su voz estaba llena de respeto. De ello se desprendía la alta estima que se le tenía a este anciano. El título de su cargo era el de capitán caballero de la Orden de los Caballeros de Alcal. Buenos días a ti también. Me alegro de verte entrenar duro. Por supuesto que sí. Después de todo, la seguridad de este país descansa sobre nuestros hombros. Cada uno de los miembros de la venerada Orden de Caballeros de Alcal tenía una fuerza inigualable, bueno, de acuerdo, su fuerza no era exactamente inigualable, pero todos amaban profundamente a su país, y el esmero y dedicación con el que se tomaban su entrenamiento podía decirse que no tenía comparación. El país estaba en paz gracias al magistral liderazgo del rey, pero la Orden de Caballeros sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Patrullaban las tierras circundantes con gran frecuencia y se responsabilizaban activamente cada vez que aparecía un monstruo peligroso, haciendo honor a su papel de protectores del país. Por cierto, capitán. Esa caja que tiene en la mano. El anciano sostenía, en efecto, algo envuelto en una gran tela. Casi como si se tratara de un bebé, lo acunaba en su mano derecha con sumo cuidado. El envoltorio era rosa y estaba bordado con corazones. En otras palabras, era extremadamente llamativo. Incluso el subordinado del anciano no pudo evitar fijarse y preguntar por él, aunque ya sabía la respuesta. Buena pregunta. Esto es, por supuesto, un vento perfectamente normal. Ah, así que Betisa la hizo, ¿verdad? Me está poniendo celoso, capitán. Ejem. Es un vento hecho con cariño por mi maravillosa esposa. ¿Por qué has reformulado tu respuesta? Lo haces para molestarme. Maldita sea,
porque tienes una esposa que es incluso más joven que yo, mientras que yo sigo soltero. El viejo claramente quería presumir ante alguien. Solo estoy diciendo, incluso Connie ayudó con la preparación de hoy. Supongo que no tengo más remedio que llevarme esto a la tumba. ¿Quieres matarme de celos, es eso? Gritó el joven hacia el rostro indudablemente embobado que se ocultaba tras el casco de su superior. Luego suspiró. Sin embargo, sobre ese almuerzo, deberías comerlo, o si no tu hija se pondrá triste. ¿Qué fue eso? ¿Crees que sabes más de Connie que yo? Ark, ¿eres tan molesto? ¿Ya estás satisfecho? Muy satisfecho. Era un intercambio que tenía lugar casi todas las mañanas dentro de la Orden de los Caballeros de Alcal. A lo largo de los 10 años que duraba esta pequeña rutina, la conversación desenfadada había ayudado mucho a romper las barreras entre los rangos dentro de la Orden, acercando a sus miembros. Si el anciano lo mantenía a propósito por esa razón, es algo que nadie sabe. Sin embargo, a los caballeros no les cabía la menor duda de que habría actuado de la misma manera si hubiera sido bendecido con un nieto. Oh, cierto, ha habido una citación para usted, capitán. Era del rey. ¿El rey, dices? ¿Por qué no envió al mensajero directamente a mi casa? Probablemente no quería interrumpir tu tiempo matutino con su familia. Ah, tienes razón. Ese tipo de consideración es casi una segunda naturaleza para ese rey nuestro. Muy bien, ahora iré a hacerle una visita. Cuídate. Y lo digo por si acaso, pero, ¿no puedes presumir de tu vento ante el rey, de acuerdo? Se rió en broma el joven. Al fin y al cabo, por mucho que el capitán de los caballeros quisiera a su mujer y a su hija, seguro que no le faltaba tanto sentido común. El subordinado había lanzado la broma con esa suposición en mente. ¿Por qué no? Lo hago todos los días. ¿Qué? Al parecer, había una gran diferencia entre lo que los dos hombres consideraban sentido común. El viejo caballero se dirigió al castillo de Alcal, y luego se dirigió a la sala del trono. La sede del poder del país se parecía más a la residencia de un señor feudal que al palacio de una nación. Sin embargo, eso era solo en comparación con reinos mucho más grandes. Dentro de Alcal, nada se acercaba a la escala y calidad de la morada de su gobernante. Y por eso los platos con huevos que hace mi hija, Connie, son los mejores del mundo. Un día, compartiré algunos con usted, mi rey. ¿No me trajiste ya algunos el otro día? Y reconozco que me encantó cada bocado. Ligeramente quemado, pero claramente hecho con el mayor cuidado, y con el sabor de una familia cálida y cariñosa. Estás criando a una buena hija. Este rey era famoso incluso entre los países vecinos como una especie de sabio. Ese apodo reflejaba no solo sus propias capacidades, sino también su corazón generoso, su personalidad bondadosa y el profundo amor que sentía por su país. Y sin embargo, en su propia residencia, frente a su trono, el hombre que tenía la máxima autoridad sobre el país se veía obligado a escuchar un ferviente discurso de un anciano con un bento rosa en la mano. Y eso no era todo, este rey había sido obligado previamente a comer también la comida casera de la hija del viejo caballero. Alguien que presenciara esta escena por primera vez podría gritar, ¿qué demonios le hace un simple súbdito a su rey? Pero en realidad esto era algo bastante común en el castillo. ¿Debería admirarse al anciano por su valor? ¿O debería alabarse al rey por su magnánima personalidad? De cualquier manera, a pesar de las apariencias, los dos eran amigos cercanos, así que no había problema con la falta de formalidades. Su Majestad, es casi la hora. Dicho esto, si se dejaba a estos dos amigos sin supervisión, continuarían su charla ociosa durante horas y horas. Aunque le dolía hacerlo, el ministro que había estado de pie junto al rey habló para reconducir la conversación. «Oh, ¿ya es esa hora? Gracias. Bueno, entonces vamos a la verdadera razón por la que te he convocado hoy. Por supuesto, por supuesto. Mis disculpas, mi rey. Parece que me enfrasqué demasiado en nuestra conversación. ¡Qué vergüenza! No te preocupes por eso, viejo amigo. No hay mayor indicativo para mí de que nuestro país está en paz. Celebro mucho nuestras conversaciones». Riendo alegremente, el rey de Alcal se volvió hacia el ministro que tenía a su lado. El ministro abrió rápidamente un mapa que había sido preparado con antelación para mostrárselo al caballero. Este es un mapa de Alcal, ¿no es así? Debido a su pequeño tamaño, el reino solo tenía una ciudad importante que era donde se encontraba el palacio real y el resto del país era una exuberante y verde tierra de cultivo con pequeñas aldeas dispersas. Sí, capitán caballero. Si puedes mirar aquí, por favor. El ministro señaló un punto en el sur. Una mirada más atenta reveló que se habían dibujado varias X aquí y allá. Muchas personas de esta zona han informado del avistamiento de un nuevo monstruo. Estas marcas indican la ubicación de cada avistamiento. ¿Un monstruo? ¿Así que estamos hablando de una misión de subyugación? Sí, pero, el oponente esta vez parece un poco problemático. Las palabras del ministro se interrumpieron, como si estuviera buscando una forma de dar malas noticias. Al ver esto,
El rey dijo simplemente, según los relatos de los testigos, supuestamente tenemos un demonio en nuestras manos. Un demonio. Al viejo caballero no se le podía reprochar su sorpresa. Después de todo, los demonios estaban clasificados junto con los ángeles y los dragones como las tres razas con mayor fuerza en el mundo. El último señor demonio de la historia, Gustav, había nacido de la raza demoníaca, aunque a pesar del título no todos los señores demonios eran de la raza demoníaca. Los relatos de su lucha final con Serge Flore, el héroe de la época, hablaban largo y tendido de los aterradores poderes que había poseído. Afortunadamente, no hemos tenido bajas hasta ahora, dijo el rey. Nuestro demonio es uno demonio menor. Eso es un alivio. Aún así, no podemos bajar la guardia. Ciertamente. Y por eso sería peligroso dejarlo solo. El hecho de que fuera un demonio menor no era un gran consuelo, ya que incluso los demonios menores poseían una fuerza e inteligencia al menos a la altura de los monstruos de rango B. Incluso los aventureros veteranos de rango C estaban indefensos ante un oponente así, se necesitaría lo mejor de lo mejor para dar una buena pelea. El problema era que, como la mayoría de los otros monstruos que aparecían en el centro del continente oriental eran de bajo nivel, los aventureros que permanecían en la zona también solían ser de rangos inferiores. Por ello, el sometimiento de los monstruos recaía en gran medida en la orden de los caballeros. La aparición de un demonio era un acontecimiento extremadamente raro. Pero ya que había aparecido, había que ocuparse de él. Te concedo plena autoridad para formar el escuadrón que consideres más adecuado. Haz todo lo que puedas para mantener las bajas al mínimo. Vuelvan a mí con vida. Es una orden. Déjalo en mis manos. El demonio será abatido sin falta, y volveré con un desfile triunfal. El viejo capitán caballero golpeó con su puño el frente, pecho, su armadura con un fuerte golpe. Viejo amigo, no esperes demasiado un desfile de celebración, ¿de acuerdo? Ya sabes lo ajustadas que están las finanzas de nuestro país. Por favor, no te preocupes. Ser recibido de nuevo por mi mujer y mi hija es suficiente celebración para mí. Eso dirás tú. En medio de las cálidas risas que resonaban en la sala del trono, el anciano se levantó y miró al frente, con expresión feroz. Claro que sí. Cuando vuelvo a casa, mi hija siempre está en la puerta, esperándome. No me malinterpreten, no estoy presumiendo. Pero cuando empieza a contarme lo que ha hecho durante el día con esa voz feliz y emocionada, la alegría que brota dentro de mí. En un tono alegre, el hombre continuó exponiendo la bendición que suponía ser recibido de nuevo por su mujer y su hija. Poco después de la audiencia del capitán con el rey, se pudo ver a 30 caballeros avanzando en una línea recta y ordenada a través de la verde campiña que caracterizaba el sur de Alcal. Las figuras blindadas, montadas sobre caballos igualmente blindados, vigilaban con cautela sus alrededores. La tensión en el aire era palpable, lo que hizo que los residentes cercanos mantuvieran una saludable distancia. Oh, son los caballeros. ¡Ey! Mira, mami, los caballeros me han saludado. Ya basta. Los estimados caballeros están en medio de una misión. Me disculpo por el comportamiento de mi hijo. No todos los habitantes se mantuvieron al margen. Los niños saludaron a la comitiva que pasaba, y los caballeros les devolvieron el saludo. Los padres reprendieron a sus pequeños, en respuesta a lo cual los caballeros señalaron desde lo alto de sus caballos que no les importaba. Claramente, la personalidad amistosa del capitán de los caballeros se había contagiado a toda la orden de caballeros. Que los niños sean tan enérgicos seguro que es genial, ¿no? Es cierto. Los niños son tesoros nacionales. Ahora, déjame contarte sobre mi hija. Estamos casi en el lugar del primer avistamiento. Oh, supongo que sí. El cambio de tema fue ciertamente forzado. Sin embargo, si se tiene en cuenta la antigüedad del anciano y sus subordinados, el hecho de tener que escuchar este tema varias veces al día seguro que se acumulaba rápidamente. Ser un marido fiel y un padre abnegado eran grandes cosas en sí mismas, pero ninguno de los dos era un tema del que a la gente le gustara oír hablar durante mucho tiempo. Ahora que estaban cerca de su destino, el viejo caballero se puso serio. Solo podemos esperar que el objetivo no se haya trasladado a otro lugar todavía, murmuró. Estoy de acuerdo, yo también estoy preocupado por los pueblos cercanos. Pero, de nuevo, la zona de aquí es lo suficientemente plana como para tener una buena vista del paisaje. Teniendo en cuenta lo grandes que son los demonios menores, deberíamos ser capaces de detectar a nuestro objetivo inmediatamente. No es que haya visto uno por mí mismo antes. Al menos uno de los caballeros había prestado atención mientras asistía a la escuela de su pueblo cuando era joven. La cosa con los demonios era que cuanto más débiles eran, más monstruosa era su apariencia. Y cuanto más poderosos eran, más humanoides parecían. El demonio que había aparecido esta vez era el primero. Casi todos los relatos de los testigos oculares lo describían como un gran monstruo púrpura. La única razón por la que sabían que era un demonio era gracias a un aventurero con ojo analizador que lo había observado desde lejos.
Ahora bien, si su objetivo hubiera sido un archidemonio, habría merecido el envío de los caballeros más poderosos del reino y la contratación de aventureros de rango S. Si hubiera habido algún héroe vivo en ese momento, seguramente también habría sido llamado. Tampoco he visto ninguno antes. No se aventuran fuera de Abislan asterisco muy a menudo. Una traducción literal seria como tierra del abismo. En cualquier caso, ya hemos evacuado a los residentes cercanos. El hecho de que aún no haya habido ninguna conmoción significa que aún estamos a salvo, ¿verdad, capitán? No seamos demasiado optimistas. ¡Au, mi cintura! Oh, finalmente se va a retirar, capitán. Desde que se habían puesto en marcha, no había ocurrido nada especialmente destacable. Estar a caballo estaba haciendo mella en el cuerpo del anciano, y se encontró con que quería acabar rápido para poder volver a casa. Le vinieron a la mente las sonrisas de su mujer y de su hija. Y sus tortillas ligeramente quemadas. Tan deliciosas. ¿Qué tonterías dices? Mientras viva, seré un caballero. Esta es mi vocación. No importaba el estado de su cuerpo o lo mucho que echara de menos a su familia, siempre se tomaba sus deberes en serio. Esa era la línea que el anciano se había trazado. Por cierto, capitán, parece estar de muy buen humor. ¿Ha pasado algo? Buen ojo. Hoy he podido hablar de todas las cosas que me gustan, así que me siento bastante satisfecho. ¿Perdón? Gracias al sacrificio del rey y de su ministro, el viejo caballero, aparte de su cintura, estaba en plena forma. Ahí está. Tan enorme. Los caballeros habían desmontado y ahora se escondían entre los arbustos. En lo más profundo del bosque que se encontraba aún más al sur que la aldea más meridional estaba el objetivo de su misión de subyugación. El monstruo, que medía algo menos de 3 metros de altura, tenía alas de murciélago, la piel de un tono púrpura y un rostro demasiado feo como para poder percibir alguna emoción. Era una amalgama de todo lo que puede incitar miedo en la mente humana. Parece que está en medio de una comida. ¡Qué asco! El demonio estaba sentado en el suelo, sorbiendo sangre del cadáver de lo que probablemente era otro monstruo que había estado viviendo en este bosque. El gigantesco cadáver, que parecía una vaca con un solo cuerno, estaba tumbado de lado, sin vida. Oh, bien, no es un humano. Es demasiado pronto para sentirse aliviado. Esto no cambia nada, la próxima víctima bien podría ser uno de los aldeanos. La ausencia de la alegría característica en la voz del anciano recordó a los demás que debían prepararse mentalmente. Todos, estén en alerta total. A partir de este momento, nos comunicaremos solo con señas hasta que nos enfrentemos a la criatura. Mientras que un hombre común se habría quedado helado de miedo al ver a un demonio, los caballeros de Alcal entraron en acción con calma. Con sumo cuidado para no alertar a su presa, los soldados se posicionaron en distintos lugares. Utilizando hábilmente los árboles cercanos para cubrirse, rodearon todo el claro para impedir que el demonio escapara. Una vez que todos se encontraban en sus respectivos lugares, el anciano levantó ligeramente una mano y luego dio la señal de atacar. Swoosh. Roa. Los caballeros posicionados frente al demonio habían disparado sus flechas. Y no se trataba de flechas ordinarias, sino de flechas de acero, hechas especialmente para combatir monstruos grandes como este. Aunque no infligían daño mágico, la destrucción física que causaban era realmente impresionante. Como era de esperar, las numerosas flechas atravesaron la gruesa piel del demonio, provocando chorros de sangre verde de aspecto venenoso. Sin embargo, las heridas eran demasiado superficiales y ninguna era mortal. Todos, a la carga. Señor, sí, señor. Inmediatamente, los caballeros que sostenían lanzas y escudos saltaron a ambos lados del demonio. Mantenían sus escudos frente a ellos y utilizaban sus lanzas para mantener al enemigo a raya, cuidando de no acercarse demasiado ni retroceder demasiado. La criatura giraba a derecha e izquierda, confundida y sorprendida. Estos caballeros conocían bien su papel y comprendían perfectamente que no era un oponente al que se pudiera derrotar cargando imprudentemente. Al menos, no por alguien sin el mismo poder y fuerza. Rúa. Esperen todos, tengan cuidado. Esta cosa puede escupir fuego. Los caballeros de la primera línea se agacharon rápidamente detrás de sus escudos. Las feroces llamas derritieron lentamente el acero, desfigurando las crestas de alcal que estaban grabadas en la superficie de los escudos. Era demasiado fácil imaginar lo que ocurriría si esas llamas alcanzaban a uno de los hombres. Un ataque de fuego. ¿Qué? Esta cosa se cree un dragón. No se asusten. Al menos su alcance no es tan grande. El contraataque del demonio dejó a los caballeros sin saber cómo continuar su asalto. Ustedes del otro lado, ataquen ahora. Al oír la orden de su capitán, los que estaban situados a la espalda del demonio entraron inmediatamente en acción. El monstruo se rió con desprecio, como si esperara un movimiento así. Con un terrible aullido, comenzó a girar como un torbellino, rociando llamas a su alrededor. Incluso la criatura parecida a una vaca que había sido abandonada se incendió.
Toda la zona se estaba transformando en un horno, y a los caballeros no les quedó más remedio que agazaparse tras sus escudos. Creíste que nos tenías, no es así. Ruá. Hubo un suave silbido y el demonio gritó de dolor. Una flecha de acero sobresalía de su ojo derecho y la sangre verde salía a borbotones. El hombre que había disparado la flecha apretó silenciosamente su puño en una pose de triunfo. Sí. En el centro. Bien hecho. ¿Cómo se esperaba de un hombre soltero? ¿Qué? Que yo sea soltero no tiene nada que ver con esto. De todos modos, te dejo el resto a ti. Machem. Despejen el camino. El viejo caballero se precipitó hacia adelante desde la parte trasera del grupo, con su querida gran espada preparada. Su ataque era tan violento que parecía ser una persona completamente diferente del hombre que se había quejado antes de un dolor de cintura. Los otros caballeros retrocedieron para abrir un hueco en sus filas. Bujejeye. De la boca del demonio salieron cánticos incomprensibles. La magia se reunió alrededor de sus dos manos, y se liberó de una vez. Una cortina de humo de magia negra. Este bastardo tiene algunos trucos bajo la manga. Habiéndose dado cuenta de que lo superaban en número, el demonio había optado por escapar. Su intención era aprovechar la confusión y la interrupción de la comunicación resultante de la cortina de humo y atravesar por la fuerza el cerco de caballeros. Todavía era muy superior a ellos en términos de fuerza individual. Si se lanzaba con todo lo que tenía contra un solo caballero o dos, abrirse paso sería una tarea sencilla. O eso pensaba el demonio. Sin embargo, había un gran problema con su plan. Para ser más específicos, había un error en las suposiciones subyacentes a ese plan. De hecho, había uno entre los humanos que poseía el poder para estar en igualdad de condiciones con el propio demonio. No. Importa. Gritó el anciano mientras movía la espada, con fuerza bruta, la blandía lo suficientemente rápido como para azotar un vendaval de viento que hizo desaparecer el humo en un instante. El demonio, que había estado al acecho, quedó inmediatamente al descubierto. Agito. Un corte de aire voló hacia la bestia. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Side Story 2, el fin de un sueño. Entonces, uno de los caballeros gritó, «Nunca tuviste una oportunidad contra este hombre, porque es el capitán caballero de la Orden de los Caballeros de Alcal, el único Gerard Fragarach». Oh, oh, oh. Varios meses después de la derrota del demonio, en esta pequeña taberna de Alcal ya había visto varias actuaciones de trovadores contando la historia de la batalla del honorable caballero contra la malvada criatura. Con cada relato del acontecimiento, los vítores y los aplausos sacudían el lugar. Ya basta con los «oh». Esa historia ya está en el pasado. Entre la multitud había un hombre mayor que había llegado al final de su paciencia con las historias de su hazaña. Ese hombre era, casualmente, el mismo caballero que protagonizaba las historias, el caballero Capitán Gerard. Como venganza por las interminables historias que habían sufrido anteriormente, todos, desde el rey hasta los propios subordinados de Gerard, habían empezado a sacar a relucir sus hazañas con regularidad. Al principio, el anciano las disfrutaba como disfrutaba contando otras historias de su pasado. Sin embargo, estos relatos se extendieron rápidamente por todo el país, haciéndose cada vez más exageradas con el paso de los días, hasta que llegaron a un punto en el que el anciano pensó que moriría de vergüenza. Últimamente, incluso su hija, Connie, había empezado a pedirlo como cuento para dormir. Como resultado, el propio Gerard sabía contar el cuento mejor que la mayoría de los trovadores, pero eso era algo que nunca admitiría. Si mencionaba tal cosa a la persona equivocada, nunca lo dejarían en paz. Oh, no deje que le moleste, capitán. Pero aún así, cada vez que pienso en esa expedición, sigo sintiendo que lo habrías hecho bien por tu cuenta. ¿Necesitábamos siquiera estar allí? Quiero decir, que literalmente dividiste en dos a la bestia con un solo golpe al final. ¿Qué estás diciendo? Fue porque todos ustedes ayudaron a debilitar al demonio que lo tuve tan fácil. Si solo hubiera sido yo contra el 1-1, ciertamente no habría salido ileso. ¿Están escuchando? Yo no derroté al demonio, lo hicimos nosotros. Así que dejen de atribuirme todo el mérito, lo digo en serio. Capitán. Gritaron los caballeros. El resto de la taberna también gritó de emoción. Incluso el tabernero resopló una vez, conmovido por la escena de los corazones de sus clientes uniéndose como uno solo. Eso es hacer trampa, capitán. No puede soltar frases así, el contraste con su comportamiento habitual lo hace mucho más efectivo. ¿Qué quieres decir con mi comportamiento habitual? Capitán, ¿sabe qué? Creo que ya no necesito a una mujer. Por favor, hágame suyo, capitán. Oye, suéltame y búscate una esposa de una buena vez. Era un día más en la pacífica Alcal, con Gerard y sus subordinados en su taberna habitual, armando un alboroto y disfrutando de la compañía de los demás. El alegre ambiente se extendía hasta afuera, haciendo que los transeúntes se detuvieran brevemente para escuchar. ¿El campeón que derrotó a un demonio menor? Bueno,
Eso fue una pérdida de tiempo, murmuró para sí mismo un hombre de la multitud en tono desinteresado antes de marcharse. A primera vista, uno podría tener la impresión de que es un hombre extremadamente hermoso. Sin embargo, sus orejas puntiagudas delataban que no era un humano, sino un elfo. Desapareció rápidamente entre la bulliciosa multitud, habiendo olvidado ya la historia del campeón que abatió al demonio. Naturalmente, había gente buena y mala en el mundo, y la mayoría se encontraba en un punto intermedio. Pero también había quienes caían más allá de los límites del bien y del mal. Seres que estaban infinitamente más cerca a los dioses, es decir. Al día siguiente, el elfo se presentó ante el rey. Ni uno solo de los soldados apostados en todo el castillo lo había sentido llegar, e incluso Gerard, como capitán de los caballeros, no tenía la menor idea de cuándo y por qué camino había llegado el infiltrado hasta ellos. Sin embargo, allí estaba el desconocido. Y lo que salió de su boca fue una demanda impensable. ¿Qué acabas de decir? La sala del trono se llenó de un silencio tan tenso que parecía casi asfixiante. El elfo estaba de pie frente al rey de Alcal, vestido con un espléndido traje e irradiando un aura imperiosa. Sus rasgos eran tan finos que uno podía imaginarse que era nada menos que de la nobleza o incluso de la realeza. ¿Me haces repetirlo? No esperaba esto del rey de Alcal, el hombre que se promociona como sabio. Bueno, no importa. Lo diré una vez más. Conviértete en vasallo de nuestro gran imperio de Risean y coopera en la destrucción del sagrado imperio de Deramis. ¿Sin vergüenza, te estás burlando de nosotros? Retírate, Gerard. Pero, mi rey. Retírate. Gerard, que asistía como guardaespaldas del rey, levantó la voz indignado contra el comportamiento insolente del elfo. Sin embargo, el rey lo detuvo al levantar su mano. Mis disculpas. Sin embargo, es un asunto bastante extraño el que planteas, y no de forma muy diplomática. Sé que tu nación y el Sacro Imperio están enfrascados en la guerra. También sé que el tamaño de su país es mucho mayor que el nuestro, tanto que ni siquiera es necesario compararlo. Y por último, sé que eres el jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de Risean, Gildora Dono. Bueno, eso es una sorpresa. Creo que solo me presenté como un mensajero de Risea. Pensar que alguien, un rey, sin duda, pero aún así, de una nación tan pequeña del continente oriental me conozca es impresionante. Lo has entendido al revés. Es porque somos un país pequeño que somos más sensibles a los movimientos de los gigantes que nos rodean. Es un buen punto. Por primera vez durante su audiencia, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Gildora. Era casi como si hubiera encontrado a la primera persona que valía la pena desde que cruzó la frontera de Alcal. ¿Jefe de una oficina de desarrollo tecnológico? ¿Está al mismo nivel que un general? ¿Planea utilizar algún tipo de artilugio nuevo y extraño? Claramente, el elfo estaba en posesión de un poder desconocido. Gerard se mantuvo en alerta. Entonces, su respuesta, rey. Siento decepcionaros, pero no podemos atender vuestra petición, ya que nos obligaría a abandonar las relaciones y la confianza que hemos construido con otros países a lo largo de los años. Sobre todo, aceptar esta tarea significaría traicionar a mis queridos ciudadanos. Incluso si declinar significa exponer a tus queridos ciudadanos a daños y posiblemente a la muerte. Si rechaza mi oferta, este país no verá el mañana. No estaba claro si quería decir algo con ese gesto, pero Gildora levantó lentamente la mano hacia el rey. A pesar de que se le había ordenado que se retirara, Gerard no podía mirar con impotencia. Se interpuso entre su rey y el desconocido, con la espada y el escudo preparados. Mi respuesta sigue siendo la misma, respondió el rey. Puedes marcharte. Incluso Gerard, la máxima autoridad militar del país, no pudo evitar sudar frío ante el aura oscura que emitía el elfo. Sin embargo, el rostro del rey no contenía ni una pizca de vacilación o temor. ¿Es así? Parece que eres un hombre con agallas, después de todo. Eso te hace mucho más interesante para mí que este caballero de aquí, al menos. Bueno, te agradezco el cumplido. La forma de Gildora empezaba a oscurecerse. Por respeto a ti, sabio rey, me despido por hoy. Pero no olvide que soy una persona que piensa en lo que digo. Mañana se cobrará el precio correspondiente. Si alguno de ustedes desea conservar su vida, asegúrense de huir lejos, muy lejos, cuando caiga la noche. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Es una advertencia. Un favor, ya que hoy estoy de buen humor. La figura de Gildora se desvaneció como una niebla, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Solo quedaron el rey y Gerard en la silenciosa sala. Al cabo de un rato, el rey dijo, Capitán Caballeros, eleve nuestro nivel de alerta al máximo. Haz todos los preparativos necesarios en previsión de que un ejército enemigo se acerque a nuestras fronteras. Además, abre la ruta de escape de emergencia. Si se da el caso, permite que todos la usen, sin importar su estatus. Sí, mi rey. Inmediatamente. Al volver a sus cabales, el rey comenzó a dar instrucciones más precisas.
Se convocó a todos los funcionarios civiles y militares del país y, tras una apresurada conferencia, se les envió a cumplir con sus respectivos deberes. Sin embargo, esto fue un error fatal por parte de Alcal. Porque la amenaza a la que se iban a enfrentar no era un ejército de Risea. ¿Qué es el infierno? ¿Acaso la escena que se extiende ante mí no es la definición misma de este? La pregunta rondaba una y otra vez en la mente de Gerard mientras empujaba a su querido caballo para que fuera lo más rápido posible. Con la capital de Alcal a sus espaldas y su hija montando en tándem, se dirigía a buscar una ayuda desde más allá de las fronteras del país. ¿Por qué las cosas resultaron así? ¿Por qué? Después de hacer todos los preparativos posibles, el país de Alcal saludó al amanecer totalmente preparado para evitar una invasión. Sin embargo, el ejército de Risea nunca llegó. En su lugar, se encontraron con algo mucho peor. La peste. Esta epidemia apodada la plaga de la muerte arrasó el país en cuestión de días. La ruta de la infección era un misterio. Cualquiera que empezara a mostrar síntomas se consumiría y moriría al final del día. Nadie conocía la cura y los cadáveres se acumulaban a una velocidad aterradora. Lo que lo hacía aún peor era que el rey había caído primero. Al perder el país líder y símbolo de esperanza de un solo golpe, todo se sumió en un caos absoluto. Todo el mundo hizo lo que pudo, incluido Gerard, aunque careciera de la formación pertinente. Habiendo oído rumores de una hierba panacea asterisco, el capitán de los caballeros se apresuró inmediatamente a buscarla. Agotó todas las posibilidades durante su búsqueda. Pero era demasiado tarde. La pestilencia avanzó demasiado rápido. Un medicamento que se creía que curaba cualquier enfermedad. 3 días después de que comenzara la pesadilla, Gerard había llegado a casa a altas horas de la noche para encontrar a Betty, su amada esposa, en el suelo. Su rostro estaba mortalmente pálido, y una sola mirada bastó para determinar que la enfermedad estaba causando estragos en su cuerpo. Por suerte, aún estaba consciente. Gerard pasó ese día con su mujer y no vio a nadie más. Betty, mi rey, mis subordinados, mi gente, he perdido demasiado. Maldita sea. La peste ya había clavado sus dientes venenosos en el propio Gerard, así como en Connie, su hermosa hija. La niña estaba ahora inconsciente, y su vida era como una vela parpadeante asterisco. A este paso. Que podía acabar en cualquier momento. A este paso, incluso Connie. La mente de Gerard no tenía más que pensamientos oscuros. Su espíritu estaba agotado, y él mismo solo se sostenía por poco. La única razón por la que aún podía moverse era saber que la vida de su hija estaba en juego. Pero el primero en rendirse no fue Gerard. Su amado caballo también había contraído la enfermedad. Vaya. Justo antes de desplomarse, el semental lanzó un último grito para que su amo supiera lo que se avecinaba y saltara a tiempo. Gracias a esto, Gerard pudo evitar ser herido. Tu lealtad ha sido ejemplar, viejo amigo. Duerme ahora. Habiendo perdido su único método de transporte, ya no había esperanza de llegar a otro país a tiempo. En otras palabras, aquí era donde, pero aún así, Gerard no culpaba a su caballo. Había llevado a los dos hasta aquí incluso en su terrible estado, lo que era una hazaña digna de leyenda. Aunque enterrar a la pobre criatura estaba más allá de las capacidades de Gerard, habían sido compañeros durante mucho tiempo que habían luchado juntos, y se detuvo para rendirle un momento de silencio. ¿Qué puedo hacer ahora? Hace tiempo que he superado mis propios límites. ¿Alguna idea, Connie? Un sonido que Gerard nunca había oído antes sonó desde el recodo que tenían delante. No era el grito de una criatura viva ni el sonido de algo mágico, sino algo mucho más inorgánico. Sin embargo, no tuvo que preguntarse mucho tiempo, ya que la fuente del sonido se hizo visible. Un golem. Los golems eran autómatas que normalmente aparecían dentro de las mazmorras. No eran raros, pero el que tenía Gerard ante sus ojos era claramente diferente. No estaba blindado con tierra o piedra, sino con metal. La máquina de vapor que lo impulsaba era algo que estaba fuera de lugar, pero Gerard no podía entenderlo. Todo lo que el caballero sabía era que se trataba de un golem con una apariencia extraña. Y lo más importante, sabía instintivamente que la criatura era mucho más poderosa que un demonio menor. Clonk, clonk, clonk. Eres una marioneta bajo el control de ese hombre, ¿no es así? Bueno, tengo una persona enferma aquí. Voy a necesitar que te quites de en medio. San R de San. MMU. Gerard San, estabas moviéndote mucho y dando vueltas. ¿Estás bien? ¿Efil? Gerard se despertó lentamente, encontrándose tumbado de lado a la sombra de un árbol. Al parecer, llevaba bastante tiempo dormido. Un sueño. ¿Has tenido una pesadilla? ¿Quieres un té de hierbas? Efil sacó una tetera y una taza del almacén de Clouseau. Sí, quiero un poco, gracias. Aquí tienes. Hice que Clochan lo guardara a la temperatura perfecta, así que debería estar aún caliente. Gerard tomó un sorbo con el casco aún puesto. ¡Qué delicioso! Me alegro de que te guste. ¿Te ayuda a sentirte más tranquilo?
En su mayor parte, sí. Fue un sueño muy nostálgico. Uno que no tenía desde hace mucho tiempo. ¿Un sueño nostálgico? Todos mis sueños son con el maestro. Veo que ya has aprendido a deslizar con naturalidad los alardes sobre tu vida amorosa en las conversaciones. No estoy muy seguro de cómo me siento al respecto. Si Connie hubiera crecido, ¿se habría convertido en una chica dulce como Efil? El pensamiento cruzó la mente de Gerard por un momento antes de apartarlo a un rincón de su mente. Obsesionarse con el pasado podría interferir con lo que tenía que hacer ahora. Le dije a mi rey que lo reconocería plenamente una vez que cumpliera su parte del contrato, pero ¿podría ser que fuera yo el que careciera de determinación? ¿De qué estás hablando? ¿HM? Ah, estaba pensando que quería un nieto pronto. Dame ese placer. Dame el placer de tener un nieto. ¿Qué? Mientras observaba cómo la cara de Efil se teñía de rojo, Gerard reforzó su decisión de mirar hacia el futuro.